En un entorno donde la fragilidad se viste de virtud y la obediencia se enaltece como humildad, son muy pocos los que afrontan la realidad con la determinación lúcida del auténtico mando. Maquiavelo nunca representó a un villano, sino a un observador implacable de la naturaleza humana. El anhelo de prestigio y reconocimiento revela que la candorosa ingenuidad no basta como táctica perdurable. Bienvenidos a Maquiavelo. Acá vas a descubrir cómo funciona el poder real, desde la psicología de la influencia hasta las estrategias que han movido imperios y manipulado masas. Todo lo que nadie te enseña sobre liderazgo, ambición, control emocional y guerra mental, está acá. Prepárate para ver el mundo como realmente es, un juego de inteligencia, y no de buenas intenciones. Estás es para quienes desean desentrañar las reglas no escritas del poder, no para aquellos que buscan elogios o simpatías fáciles. Basado en los principios del pensador florentino, ahora reinterpretados a las complejas dinámicas modernas, se propone un camino hacia la influencia y la autonomía interior. En la visión maquiavélica, el alma no es un vergel destinado a florecer con meras afirmaciones positivas, sino un campo de batalla donde ambición, temor y deseo rivalizan por dirigir nuestras decisiones. La mayor desventaja consiste en desconocer esos impulsos internos. El reto consiste en someterse a un examen riguroso, similar a una intervención quirúrgica precisa, sin lugar para concesiones emocionales. No se trata de confesar pensamientos en un diario tras un desengaño, sino de adoptar un enfoque analítico, comparable al de un estratega que cartografía las posibles rutas de fuga de una ciudad que pretende subyugar. Reconocer las repeticiones inconscientes, distinguir conductas autodestructivas enmascaradas como costumbres y detectar las personalidades que tienden a manipular es vital. Muchos carecen de éxito no por circunstancias externas, sino por no haber encarado con frialdad sus propias debilidades. Al entender esas mecánicas internas, se abre paso a una gestión más inteligente de la propia voluntad y, en consecuencia, a la posibilidad de sostener un dominio auténtico sobre la propia existencia. Examinar con detalle la propia mente constituye la lección cruda que Maquiavelo regalaría con su silencio imperturbable. La vulnerabilidad más íntima se convierte en verdugo implacable, pues aquello que no se analiza tiende a boicotearse. Esta actitud de vigilancia estratégica sobre las emociones y los comportamientos va más allá de reconocer el miedo al rechazo, implica desvelar su impacto en las finanzas personales, en los vínculos y en la manera de ceder la propia identidad a los demás. Identificar la tendencia a postergar resulta insuficiente si no se profundiza en la emoción protectora que la sustenta, terror al fracaso, pavor al éxito o deseo de mantenerse en el anonimato para evitar cargas. La vida puede entenderse como un experimento donde cada reacción se registra con la meticulosidad de un científico y donde se observa el lenguaje corporal ante un reto. La voz vacilante al mentir o las justificaciones que surgen ante la posibilidad de perder estatus. La paradoja de muchos consiste en aprender a manipular al prójimo antes de descifrarse a uno mismo. Reconocerse como adversario implica también rastrear esa sombra interior que se oculta, se desprecia o se niega, pero que gobierna desde la penumbra. Jung lo expresó claramente: lo que no se vuelve consciente se impone como destino. Según Maquiavelo, ese sino acaba en manos de quien sí se conoce. Quien no valora su propio precio queda a merced de otros, quien ignora sus carencias las colma con propuestas ajenas, aun cuando perjudiquen el espíritu. Quien no distingue sus impulsos queda manejado por los de los demás. Este principio sostiene cualquier conquista, ya que nadie puede dominar el entorno si sigue cautivo de sus conflictos internos. Emprender la conquista personal implica un conflicto interno, especialmente en una época donde la distracción supera al análisis y la aprobación virtual sustituye a la reflexión profunda. Reconocerse como adversario constituye un acto de insurrección frente al condicionamiento social. No se trata de consignas motivadoras, sino de una vigilancia constante. Plantearse preguntas incómodas, despojarse del ego y examinar las propias debilidades con honestidad no busca destruir, sino reconstruir una autonomía que nadie pueda socavar. Si no diriges tu propia existencia, otros lo harán con intereses ajenos a los tuyos. Tu poder nace de la percepción ajena, lo que la gente imagina de ti tiene más peso que tus habilidades auténticas.
Maquiavelo señaló que la apariencia de integridad y valor prevalece incluso cuando en el fondo actúas con determinación. Hoy, las redes sociales, el ámbito profesional y las relaciones íntimas obedecen esa misma lógica, la reputación avanza ante tus palabras y gestos. Para preservarla, conviene cuidar cada manifestación pública, forjar un relato coherente y reaccionar con mesura ante cualquier embate. De ese modo, sostendrás el control de tu historia y evitarás que otros la adapten a su conveniencia. Si te interesa el pensamiento estratégico, las claves del poder y la mente humana como campo de batalla, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque lo que vas a aprender acá, no se olvida. ¿Cómo prefieres que te recuerden? ¿Como alguien que se lamenta o como quien aporta soluciones? Más que asumir el papel de víctima, conviene ofrecer propuestas. La imagen personal requiere un modelo coherente que respalde cada afirmación y enfrente, con pruebas contundentes, cualquier intento de minar tu reputación. Contrarrestar una ofensa mostrando resultados sólidos desactiva la falsedad sin recurrir a agravios. Maquiavelo señalaba que despreciar la calumnia impide aprovechar su potencial y deja vía libre a la difamación. Manejar la propia imagen constituye una estrategia de poder. En ocasiones, es preferible omitir ciertos detalles para preservar la percepción deseada, otras, es útil realzar logros modestos con el fin de consolidar la influencia simbólica. El respeto no brota de las palabras vacías, sino de la coherencia entre lo que se proclama y lo que se demuestra. La credibilidad se quiebra con la incongruencia, quien propugna la autodisciplina evita la impuntualidad, y quien presume de fortaleza emocional no reacciona con excesos ante la crítica. La valoración ajena depende, en última instancia, del aprecio que uno se brinde a sí mismo. Aceptar burlas o permitir que otros definan tu valor equivale a ceder el timón de tu propia historia. El poder se asienta en la representación fiel de la propia esencia. La proyección exterior funciona como escudo y arma, más allá de la fuerza interna, el entorno responde a la impresión que proyectas. Sin un plan coherente, cualquier proyecto se desvanece por negligencia. Maquiavelo lo dejó claro sin rodeos: cuando no es factible ganarse el cariño, conviene infundir respeto a través del temor. Aunque resulte incómodo para quienes sostenían ideales puristas, esta idea encierra una verdad ineludible: el miedo tiene un alcance más firme que el afecto. No es que el amor carezca de poder, sino que el temor no alberga dudas, y esa indecisión suele socavar cualquier posición de mando. La sociedad actual ha suavizado nuestras relaciones, nos enseñaron a complacer, a eludir enfrentamientos, a solicitar permiso e incluso a justificar nuestra propia existencia. Sin embargo, quien aspire a una influencia genuina debe desaprender esa vulnerabilidad. No se trata de convertirse en un tirano, sino de comprender el uso estratégico del miedo cuando se aplica continuo. En primer lugar, observa que quienes te rodean actúan impulsados por aprensiones, pavor al rechazo, al descrédito, a perder su prestigio o a quedar sometidos. Ignorar esas inseguridades equivale a operar con los ojos vendados. Un dirigente astuto detecta esas fisuras emocionales no para causar daño, sino para negociar desde una posición de ventaja; de lo contrario, acabará cautivo de sus propias inquietudes. Antes de proyectar temor hacia afuera, hace falta conquistar las propias reticencias. Quien rehúye enfrentar sus temores se convierte en rehén de quien explote esas flaquezas. Por eso, el paso inicial consiste en mirar cara a cara aquello que asusta y decidir internamente que esas dudas ya no dictarán el rumbo. Maquiavelo sugería imponer sanciones ejemplares, no por sadismo, sino para establecer respeto. En la cotidianidad, esto se traduce en definir con claridad las consecuencias de cada falta. Solo así se edifica una autoridad basada en la firmeza y la coherencia, frenando cualquier intento de manipulación. Respeto surge cuando demuestras que no estás dispuesto a sacrificar aquello que valoras. Si permites una ofensa, una traición o una humillación sin reaccionar, envías un mensaje inequívoco: puede ser examinado hasta el límite y alguien acabará intentándolo. Infundir cautela no significa propagar pánico, sino despertar la prudencia. Que entiendan que cualquier transgresión acarrea consecuencias, que tu tiempo se aprecia y tus convicciones no se negocian. Tu silencio, lejos de ser sumisión, es un claro aviso.
Quien deja ver que jamás aceptará lo inaceptable gana estima incluso entre sus adversarios. El que amenaza sin cumplir acaba desacreditado, el que actúa sin anunciarse alcanza una posición ventajosa. La incertidumbre genera respeto, pues lo previsible resulta vulnerable. En cualquier entorno, laboral, familiar o social, la fuerza radica en que los demás duden antes de subestimarte. Si no perciben cierto recelo al pensar en tu reacción, tu autoridad se resquebraja. No se trata de imponer con gritos, sino de mantener una presencia serena, una convicción firme y la determinación de actuar sin vacilar. El temor bien encausado se convierte en recurso, el respeto genuino surge cuando tu reserva se interpreta como fortaleza, no como debilidad. Oculta tus propósitos verdaderos. Quien desvela sus intenciones se vuelve predecible, manipulable y, por tanto, vulnerable. El influjo se nutre de la penumbra y se desvanece bajo la mirada inquisitiva. En un entorno saturado de opiniones, reacciones y justificaciones excesivas, el silencio deliberado emerge como una táctica singular. Exponer objetivos o anunciar cada paso equivale a entregar la espada al adversario, pues basta con conocer las intenciones para contrarrestarlas mediante alianzas fingidas, maniobras encubiertas o envidias disimuladas. Quien presume sus metas profesionales genera recelos y se convierte en blanco. Quien alardea sus aspiraciones sentimentales resulta predecible. Compartir sueños brinda armas a quienes se deleitan en opacarlos, sea por celos, rivalidad o simple diversión. Muchos odian el progreso ajeno cuando no se atreven a perseguirlo por sí mismos. Mantener ocultas las motivaciones no supone engaño, sino una partida de ajedrez mental, exhibir un estado de ánimo mientras se traza otro plan, alterar el ritmo justo en el instante en que creen tenerte descifrado. El dominio del camuflaje psicológico lleva más lejos, no por fuerza, sino por imprevisibilidad. Basta revisar la huella de líderes y estrategas que dejaron huella, sus adversarios jamás presintieron el siguiente movimiento. El secreto radica en el enigma que envuelve cada intención, más que en la intención misma. Una vez revelada, la influencia se diluye. Esta lógica trasciende los grandes escenarios, en la cotidianidad, marca la diferencia entre quien merece respeto y quien termina siendo usado. Quienes exhiben desesperación solo obtienen sobras. No conviene manifestar entrega total desde el inicio, el enigma precede al respeto. Lo que se cede sin oposición se desecha sin escrúpulos. En la actualidad, muchos hombres confunden transparencia con integridad, piensan que revelar cada detalle equivale a autenticidad, cuando ser genuino implica actuar según los propios principios. No someter cada rincón del espíritu al escrutinio ajeno. Ni el alma ni los proyectos están obligados a exhibirse. El pensador italiano entendía que la mente humana busca llenar vacíos, cuando no se aportan explicaciones, otros fabrican sus propias versiones. Ahí surge la ventaja, las interpretaciones erróneas pueden convertirse en un recurso, al igual que la difusión de perfiles medidos, mientras la intención real se mantiene intacta y protegida. Es más eficaz insinuar sin desvelar, comunicar sin exponer y obrar sin detallar la estrategia. Resulta conveniente que los logros hablen por sí solos y, aún así, que permanezca el misterio. Que atribuyan el éxito al azar o subestimen la táctica, mientras se esfuerzan en descifrar, ya se ha avanzado en múltiples fases del plan. Ocultar las metas verdaderas no es cobardía, sino astucia reflexiva, preserva la energía frente a miradas indiscretas y resguarda el camino de intervenciones externas. De este modo se aplica el principio esencial del poder: lo invisible no puede ser atacado. La combinación de lo impredecible con la necesidad estratégica vuelve al individuo intrigante e indispensable. En la filosofía maquiavélica, estos dos postulados definen la posición táctica de quien los adopta. El misterio despierta fascinación, la utilidad otorga invulnerabilidad. Lograr ambos estados exige una transformación profunda en la mentalidad, las acciones y las relaciones. Maquiavelo observó que quien insiste en los mismos patrones acaba prisionero de sus propias reglas. La rutina, ya sea en política o en la vida cotidiana, constituye una vulnerabilidad. Quien repite siempre los mismos gestos deja de inspirar respeto.
El verdadero temor nace del individuo que se reinventa, altera el ritmo de sus respuestas y actúa con astucia en lugar de por simple capricho. Una incertidumbre manejada con habilidad despierta admiración, inquietud y fascinación, pues desbarata el relato que otros han construido sobre nosotros. Al desafiar las proyecciones ajenas, queda claro quién conduce realmente la narrativa personal. De lo contrario, la previsibilidad relega al protagonista a un papel secundario en su propia historia. Sin embargo, la imprevisibilidad carece de valor si no va acompañada de relevancia. El poder auténtico surge cuando alguien ofrece una capacidad única o genera tal impacto que su ausencia trastoca el equilibrio de un grupo. La influencia se asienta en la resolución de retos que los demás no pueden afrontar, por eso se otorga un peso especial a quien brinda soluciones donde otros se quedan varados. Este fenómeno se aprecia en el entorno laboral, en las relaciones interpersonales y en la esfera íntima. En el trabajo, la innovación pesa más que la mera ejecución de tareas. En las amistades, un aporte equilibrado resulta más valioso que la simple simpatía. En el círculo cercano, quien actúa como punto de referencia atrae la confianza que el individuo común pierde. Aunque ningún ser humano es insustituible, aquel cuya ausencia fuerza un reajuste colectivo ya ha conseguido una influencia real. El desafío consiste en combinar singularidad y adaptabilidad, manteniendo siempre vivo el interés ajeno y asegurando que la propia figura resulte imprescindible. Que te busquen sin poder predecir tus movimientos. Que necesiten de ti aun cuando no comprendan por completo tus motivos. Que te admiren sin lograr anticipar tus decisiones. Esa paradoja constituye la verdadera alquimia del poder. Existe gente predecible y, por tanto, prescindible, fácil de olvidar. Otras resultan imprevisibles pero carentes de eficacia, se les teme brevemente y después se les margina. Quien, en cambio, logra combinar lo imprevisible con la utilidad, se transforma en un punto neurálgico, su ausencia provoca desequilibrios. La imprevisibilidad puede cultivarse. Ir más allá de la rutina, dar respuestas inesperadas, desvanecerse sin aviso, aparecer de improviso y retirarse sin rencor, ese vaivén sostiene el interés sin caer en el caos. No se trata de desorden, sino de erigirse como un oráculo cuya presencia resulta indispensable. El pensador de la Italia renacentista observó que el verdadero mando no corresponde a quien lo exige, sino a quien lo encarna. Para hacerlo, basta con convertirse en alguien cuya sola estancia altera el entorno, de quien nadie desea prescindir. En su análisis, las relaciones estratégicas no son lazos de afecto, sino convenios prácticos. La esencia de una alianza no radica en la devoción sentimental, sino en la reciprocidad de beneficios. Quien accede al dominio sin redes de apoyo, pronto cae, quien deposita toda su confianza en ellas, se precipita incluso más rápido. De ahí la necesidad de pactos en los que cada parte conserve su identidad y autonomía. En el escenario contemporáneo proliferan supuestas colaboraciones revestidas de afecto, acuerdos de subordinación emocional o uniones disfrazadas de solidaridad laboral. La alianza auténtica surge únicamente de la utilidad mutua. Una perspectiva maquiavélica descansa en los principios de oportunidad, control y reversibilidad. En materia de oportunidad, una alianza sólida aprovecha el impulso de quienes suman fuerza y evita vínculos que distraigan recursos. En lo relativo al control, una coalición resulta eficaz únicamente si permite evaluar y manejar el equilibrio de poder. Un lazo en el que la contraparte pueda doblegarte a su antojo equivale a servidumbre. La reversibilidad implica conservar márgenes de independencia. La ruptura no debería agotar tu energía, tu proyecto ni tu reputación. Con frecuencia, los acuerdos se sustentan en la conveniencia más que en la admiración, incluso las promesas de lealtad suelen cesar al desaparecer el beneficio. Los lazos suelen ser transitorios, especialmente cuando existen desequilibrios de fuerza. En el ámbito profesional, la colaboración se combina con la autosuficiencia. En el terreno afectivo, el vínculo comparte espacio con la identidad propia. En lo empresarial o político, la negociación se desarrolla sin ceder los valores esenciales. La verdadera solidez nace del justo equilibrio entre cooperación e independencia estratégica. Y esto recién empieza. Haz clic en el siguiente video para seguir descubriendo los secretos de Maquiavelo, las mentes brillantes del pasado y las armas mentales del presente.
Suscríbete, activa las notificaciones y recordá. El conocimiento es poder, solo si sabes usarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Maquiavelo.